Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a tratar de proporcionar una respuesta a un video que hace, si yo no me equivoco, fue grabado hace cerca de 5 años. El youtuber en cuestión se llama Lord Gerard, a quien primero le envío un saludo porque sé que va a ver este video, pero por otro lado quiero decirle tanto a él como también a todos sus seguidores y los seguidores de Rincón Apologético que este tipo de video respuesta que suelo hacer no pasa por una contestación personal, ni quiero que esto se mezcle creyendo de que es un ataque a la persona de, ni nada por el estilo, ¿se entiende? No, y esto se lo dejé en claro también a Lord Gerard cuando le mandé un mensaje avisándole que iba a hacer este video respuesta. Simplemente me parece me parece piola el hecho de poder proporcionar una respuesta, una opinión, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva, basada en fundamentos y evidencias, a ciertas afirmaciones que tienen que ver básicamente con el tema que nosotros solemos tratar, ¿está bien? Así que, habiendo dejado en claro eso, me gustaría que juntos podamos ver este video y, bueno, nada, podamos charlar al respecto. ¿Qué les parece si arrancamos? Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Primero que todo quiero agradecer la gran cantidad de apoyo que recibí luego de mi último video. Y si bien llegó uno que otro comentario homofóbico, la llamada de un ex amigo para insultarme y la conversación que tuve con mi cuñado, quien me explicaba lo complicado que era para él que yo fuera bisexual, como si tuviera que meterme a un pozo o esconder mi estilo de vida para que él y su familia tuvieran una vida más decente o normal. Pero en fin, más allá de esas contadas eventualidades, fue prácticamente todo apoyo. Ahora, si bien para mí el cristianismo es una postura consecuente con cualquier orientación sexual, hay mucha gente tristemente para la que no. Cuestión que de hecho me tiene sin cuidado porque, como ya he explicado más de alguna vez en este canal, yo soy un deísta y como tal no pertenezco a ninguna religión. Es más, ¿podría limpiarme el culo con todos los libros sagrados del mundo? Bueno, no lo haría porque técnicamente sería faltarle el respeto a aquellas personas que sí creen en eso, pero como deísta sí podría. Si bien tengo mucha influencia cristiana y eso no lo niego, al final del día sigo siendo un deísta. Por eso me llamo a mí mismo cristiano deísta. Soy un deísta con influencia cristiana. Bueno, lo he repetido 1000 veces en el canal. En fin, pese a lo anterior, me gustaría un poco ayudar a alivianarle un tanto la carga o la mochila a aquellos jóvenes que sí les pesa la conciencia por el hecho de gustarle a alguien de su mismo sexo, para aquellos jóvenes que sí son puramente cristianos. Y a su vez, aclararle un poco la película a aquellos no creyentes que crean incompatible la postura cristiana con cualquier orientación sexual que no sea la heteronorma. Y es por eso que va este video. A ver, antes de continuar quiero hacer una aclaración, ¿no? Yo no vi el video anterior, parece ser de que Lord Gerard declara ser bisexual, ¿no? Y ahí es que surge toda esta revolución, ¿no?, en respuestas o cosas por el estilo. Si hay un tema que me parece extremadamente complejo, pero porque lo atraviesan seres humanos, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? De repente es un problema el hecho de discutir si el universo tuvo un origen o no tuvo un origen, pero en definitiva eso de manera personal no nos afecta, ¿se entiende? Ahora, otra cosa es cuando hablamos de la homosexualidad, ¿está bien? Y sé de que muchos cristianos están atravesando por problemas personales, problemas muy pero muy personales, que hay veces que no suelen abrirse y hablar lo que están atravesando por dentro porque la iglesia no ha sabido cómo sobrellevar estos temas. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que la iglesia deba transar con todas estas cuestiones, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que la iglesia no ha sabido, en su gran mayoría, al menos en esta parte del mundo, no ha sabido cómo tratar el tema, ¿está bien? Se han proporcionado respuestas apologéticas, se han proporcionado respuestas racionales, pero el problema lo tiene un individuo, un ser humano que siente, que piensa, ¿se entiende? Entonces creo que en la práctica no hemos tenido el tacto suficiente como para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe con estos problemas que pueden estar atravesando y que hay veces que no abren su corazón porque lo primero que reciben es un dedo acusador. Eso es cierto y nada, desde este espacio no tenemos la intención de que nadie se sienta acusado. Lo que sí me parece es de que ante una video de respuesta y ante argumentos se tienen que proporcionar argumentos lógicos, sustentados con evidencia, ¿está bien? Entonces, el fin de este video es nada más que la respuesta lógica y demás. Luego, si alguien está atravesando por un problema personal y demás, esperemos de que pueda encontrar las personas correctas como para poder sobrellevar esta carga que no debe ser para nada fácil, ¿está bien? Seguimos. Cuando hablamos de cristianos, muchos entienden al pertenecientes a una religión con diferentes ramificaciones.
Ahora claro, cuando entendemos al cristianismo como una religión, esta debe estar basada en el apego a las escrituras. Nota mental, el cristianismo no necesariamente debe entenderse como una religión, también puede ser entendida como una postura filosófica ajeno a cualquier dogma, axioma o cualquier cosa que la norme. El cristianismo no es un sinónimo de religión. Y tal vez... A ver, un segundo, voy a parar acá. No voy a dar ninguna respuesta a eso, porque quiero esperar otro momento del video para poder responder. ¿Está bien? Recuerden esto que acaba de decir. Vamos a seguir. Alguno se preguntará, ¿se puede creer en todo lo que dice la Biblia a pie juntilla y al mismo tiempo pertenecer al LGTB? La respuesta es no. Hay versículos de la Biblia bastante explícitos al respecto. ¿Eso convierte a la Biblia en un libro homofóbico? La respuesta es no necesariamente. Y esto porque la Biblia en sí no es un libro, sino un compendio de libros. A ver, quiero de vuelta detenernos acá porque esto nos va a servir muchísimo para lo que dice más adelante. Recuerden, Lord Gerard acaba de afirmar que la Biblia no es un libro, sino un compendio de libros. Son diferentes documentos que se han redactado en diferentes épocas por diferentes autores. Esto también quiero que quede muy en claro. Él lo dijo, ¿está bien? Yo obviamente creo exactamente lo mismo, pero él lo dijo. Luego más adelante vamos a ver por qué es importante remarcar esto. Es decir, estamos hablando de una biblioteca. ¿Puedo yo entrar a una biblioteca, acercarme al mostrador, tomar el libro Luna de Plutón, darle una ojeada y gritar al viento, esta biblioteca es basura y vende solamente mierda, sin sentido y carente de toda lógica? No, porque en esa misma biblioteca podrían haber obras también de Shakespeare o Platón y que estoy dejando de lado solamente por juzgar todo el contenido de la biblioteca por uno de los autores. Así también la Biblia no puede ser tachada de homofóbica por las opiniones de algunos de sus autores, los cuales nacieron en épocas diferentes y ni siquiera se les preguntó si querían ser compaginados todos en un mismo libro. Fue la Iglesia Católica a partir del siglo IV que decidió a través de diferentes sínodos y concilios qué libros debían estar dentro y fuera de la Biblia, considerando apócrifos a aquellos libros que según ellos no tenían inspiración divina y dejando a los que ellos consideraban santos. Así que sí, señoras y señores, lo que hoy conocemos como Biblia no es otra cosa que una selección a dedo realizada por la Iglesia Católica, como si Dios necesita hacer un libro para poder comunicarse con la gente. Bien, hasta acá nada más. Quiero decir algo al respecto. Primero, a ver, arrojó un montón de ideas y espero poder ser específico con cada una de mis respuestas. En principio, la Iglesia no es que autoritariamente en el siglo IV, a dedocracia, empieza a decir este sí, este no, este sí, este no. ¿Se entiende? La Iglesia hasta el siglo IV no tuvo que esperar para saber cuáles iban a ser esos documentos que iban a ser considerados autoritativos y cuáles no. La Iglesia hasta el siglo IV no es que estaba perdida y todos los documentos que hablasen acerca de Jesús eran utilizados con la misma autoridad, ¿se entiende? Ya para el siglo II la Iglesia tenía bien en claro al menos el 90% de luego lo que se llamó el canon del Nuevo Testamento. Ya tenía bien en claro cuáles eran aquellos documentos que lo conformarían, ¿se entiende? A ver, podemos apelar a Irineo de León, a Justino Mártir, a los padres apostólicos. Los padres apostólicos hacen citas explícitas del Nuevo Testamento. La pregunta es por qué los líderes de principios del siglo II y finales del siglo I, tal y como ocurre con Clemente de Roma, y si ustedes quieren también nos podemos retroceder un poco más con la epístola de segunda de Timoteo escrita por Pablo, en donde cita a Lucas llamándolo escritura. ¿Se entiende? Entonces, esto resulta ser una especie de mito urbano. Esto es un mito urbano que hay, creyendo de que en el siglo IV recién la Iglesia tomó la decisión de llamar a autoritativos a determinados libros, etcétera, etcétera. Esto es un mito y que nace producto del desconocimiento histórico, es la verdad. Por otro lado, al final desliza la idea de cómo Dios va a necesitar de libros para comunicarse con los seres humanos. Es cierto, yo creo exactamente lo mismo. Dios no necesita de libros para comunicarse con seres humanos. De hecho, lo interesante de todo esto es que la Iglesia nace cuando no existía ni siquiera un solo documento del Nuevo Testamento. ¿Por qué la Iglesia nace con una determinada fe cuando ni siquiera existía un libro del Nuevo Testamento?
Claramente porque Dios se ha comunicado de una manera alternativa al libro en aquel entonces. ¿Se entiende? ¿En quién se comunicó? En la persona histórica de Jesucristo. Jesús es el personaje histórico que cobra relevancia y es la piedra angular, según el cristianismo, de toda la fe cristiana. Los hechos históricos son aquellos que terminan siendo el fundamento sólido que necesita el cristianismo para construir toda su propia teología. Entonces, la forma en la que, según el cristianismo, Dios ha decidido comunicarse con los seres humanos no ha sido por medio de libros, ha sido por la enseñanza de una persona que realmente ha existido en Medio Oriente a mediados del siglo I, llamada Jesús. En fin, ¿se puede creer parcialmente en la Biblia y aún así llamarse a sí mismo cristiano? La respuesta es sí, y de hecho con base bíblica, citando al apóstol Tito, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que ya saben, cuando escuchen sobre el diluvio universal, el mundo creado en 7 días, Moisés por el Mar Rojo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, A ver. Este es el típico error en el que podemos llegar a caer cuando ni siquiera tenemos una básica formación en exégesis. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, está bien, pero la exégesis cristiana... No tiene que ver con exégesis cristiana. Esto más que nada tiene que ver con exégesis, la propia tarea del exégeta. Nosotros los cristianos creemos que de la misma manera que se utilizan herramientas exegéticas para tratar de entender a los autores antiguos, diferentes autores antiguos, diferentes historiadores y demás, esas mismas herramientas pueden aplicarse al texto del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Entonces, esto no es apelar a un caso extraordinario para justificar nuestras creencias, no, sino que las herramientas más básicas de la exégesis deben aplicarse al texto bíblico para entender qué es lo que el autor estaba queriendo decir. Ahora, habiendo dicho toda esta introducción, ¿cuál es la idea que quiero deslizar? ¿Qué es lo que Pablo, porque no es el apóstol Tito, es Pablo, qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando se habla de fábulas judías? Él automáticamente relaciona esto con el arca de Noé, con historias del Génesis, ¿no?, que mucha controversia generan. Pero esto no es lo que Pablo tenía en mente. De hecho, Pablo, como discípulo de Cristo, Pablo cree exactamente lo mismo que cree Jesús y los demás apóstoles. El hecho es que Jesús, el Jesús histórico, creyó que, por dar un ejemplo, Adán y Eva eran personajes históricos. Esto lo vemos también en el libro de Romanos, cuando Pablo habla de Adán como un personaje histórico. ¿Está bien? Jesús también en varias oportunidades se refirió a Noé y el episodio del diluvio. ¿Por qué? Porque Jesús creía que eso había sido un evento histórico. Entonces, Pablo no está vinculando la idea de fábulas judías con esas historias del Génesis. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Pablo? Pablo estaba hablando de los maestros de la ley, los intérpretes de aquel entonces a los que Jesús se les opuso. ¿Se entiende? Pablo está hablando de ello, de los famosos judaizantes. Los judaizantes fueron los primeros enemigos del cristianismo. ¿Por qué? Porque los judaizantes lo que deseaban, y cuando me refiero a enemigos, me refiero a enemigos dentro de tus propias filas, ¿no? Recordemos que los gnósticos surgen de las filas del cristianismo, pero porque se introducen pensamientos del helenismo, ¿no? Pensamientos platónicos entran dentro de las filas de la iglesia y surge la secta gnóstica, pero propiamente del cristianismo. Esto lo afirma Primera de Juan cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se entiende? Pasa lo mismo con los judaizantes. Los judaizantes eran judíos de aquel entonces que se convirtieron al cristianismo, pero que demandaban a los nuevos cristianos gentiles, o sea, los no judíos, a observar las leyes rituales, litúrgicas del antiguo Israel. Esto es lo que Pablo llama como fábulas judías. ¿Se entiende? No está hablando de la historia del libro del Génesis, está hablando
de estos intérpretes sumado a las filas cristianas, pero que trataban de obligar a los cristianos a judaizarse, a vivir la liturgia, vivir las costumbres del antiguo Israel. Dato de color, lean la epístola a los Gálatas y se van a encontrar con Pablo planteando este gran problema. Esto aplica para afianzar las relaciones entre el pensamiento cristiano y el pensamiento científico, pero ¿qué pasa con las normas morales que están en cuestión en este video? Es decir, las que directamente condenan a los gays. ¿Se puede decir al carajo lo que diga Pablo Moisés respecto a los gays y aún así seguir siendo cristiano? La respuesta es por supuesto, porque ni Pablo ni Moisés eran Cristo, y el término cristiano debe ser entendido como seguidor de las enseñanzas de Cristo y no como miembro de una religión que en su nombre ha amparado guerras y bendecido a dictadores y asesinos durante toda la historia. Listo, hasta ahí nada más. Quiero dejar en claro algo. ¿Recuerdan cuando en el principio del video yo dije presten atención a esto cuando él se llamó a sí mismo cristiano deísta y dice de que un cristiano tranquilamente puede llegar a ser deísta? Nota mental, el cristianismo no necesariamente debe entenderse como una religión, también puede ser entendida como una postura filosófica ajeno a cualquier dogma, axioma o cualquier cosa que la norme. El cristianismo no es un sinónimo de religión. Bueno, esto, dentro de sus propias palabras, es falso. ¿Por qué? Porque él ahora acaba de definir lo que es el cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es una persona seguidora de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Entre otras cosas, implícitamente enseñó que el deísmo es falso. ¿Cómo Jesús enseñó que el deísmo es falso? Porque Jesús no solamente enseñó que Él era Dios, sino enseñó que a su vez Dios se había comunicado con antiguos profetas, los profetas de Israel, y que esas palabras habían quedado registradas en lo que luego se llamaron escrituras, palabras inspiradas por los profetas. Constantemente Jesús enseña que Dios se comunica con los seres humanos y que tiene intención de relacionarse con ellos. Entonces Jesús, en esta ocasión, vemos de que enseña contra el deísmo. ¿Se entiende? Entonces, si tal y como dice Lord Gerard, el cristiano es la persona que sigue las enseñanzas de Jesús, jamás podemos considerar la idea de cristiano deísta, dado que Jesús enseñó en contra de la noción deísta. ¿Se entiende? Ahora, tal vez aparezca alguien que me quiera leer Segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, según esto, toda la Biblia tiene inspiración divina. La pregunta es, ¿por qué no han cuestionado eso? ¿Quién dice que la Biblia tiene inspiración divina? La Biblia. ¿Es dicha fuente entonces confiable? Si yo me parara frente a ustedes y les dijera, yo soy Dios, ¿cuál es mi prueba? Mi palabra. ¿Me creerían? No. Entonces, ¿por qué le creen a un libro que se adjudica a sí misma inspiración divina? Eso es básicamente lo que se conoce como un razonamiento circular. Ahora sí vienes. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué te parece si nos remontamos al principio del video cuando te dije presta atención, porque esto nos va a servir para más adelante? ¿Se acuerdan cuando él mismo dijo que la Biblia no puede ser considerada como un solo libro porque son diferentes documentos, diferentes libros? Es más, hizo mención a una biblioteca. Y esto porque la Biblia en sí no es un libro, sino un compendio de libros. Bueno, ahora, ¿cómo es que la Biblia, porque uno de sus documentos, uno de los documentos que la conforman, hablan o justifica la noción de inspiración de los demás documentos, vamos a caer en un argumento circular? ¿Se entiende? Acá no es un libro justificándose a sí mismo. En boca de Lord Gerard, estoy apelando a lo que él mismo dijo. Acá no es un libro justificándose a sí mismo. Acá es un documento que está justificando a los demás y que luego fueron unidos y fueron conocidos como el canon del Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Para nada es un argumento circular, en palabras de Lord Gerard. ¿Está bien? Entonces, a ver, y por otro lado, no necesariamente ese es el único argumento. Hay otros argumentos que pueden ser muy bien utilizados y son muy, pero muy poderosos en favor de la idea de la inspiración
del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Pero no me quiero meter en eso porque eso no es el sentido de este video. Simplemente quería mostrar cómo es que termina contradiciéndose. Cierto, yo creo en varias cosas que están escritas en la Biblia, las creo no porque dichas me pidan un salto de fe para poder creerlas, sino que con su sola lectura puedo reconocer lo bueno y lo cierto de sus palabras. Si quieren ejemplos de esto, dense una vuelta por Salmos, Proverbios, o aún mejor, léanse el Sermón del Monte. Ahora, ¿Cristo dijo algo alguna vez en contra de los gays, las lesbianas, los travestis o cualquier otro miembro del colectivo LGTB? La respuesta es no, porque para el mismo Cristo esos no eran temas ni etiquetas para colocarle a la gente. De hecho, tal vez muchos recuerden esta escena. A ver, me parece un poco peligroso este tipo de ideas que dicen de que como Jesús no criticó abiertamente ni juzgó de manera explícita la homosexualidad, parece ser que no estuvo en contra de ella. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque si el argumento es porque Jesús no criticó abiertamente, etcétera, etcétera, creo que dentro de esa categoría pueden entrar un montón de actos repudiables que todos nosotros, o al menos aquellos que tengan sentido común, estamos en contra, y que, dadas las biografías de Jesús, jamás podríamos llegar a creer de que Él los podría haber aceptado por las normas morales con las que vivía. Les doy un ejemplo. Jesús en ningún momento critica la pedofilia. Ahora, porque Jesús no critica la pedofilia, vamos a considerar la posible apertura para Él en este tipo de, entre comillas, relaciones, bajo ningún punto de vista. Esto es una locura. ¿Se entiende? Esto es una locura. Por ende, este no puede ser un argumento. Ahora, más allá de eso, y habiendo demostrado que es una locura pensar de esta manera, más allá de eso, vayamos a lo que propiamente dice el texto. ¿Está bien? Y como podrán ver en pantalla, yo les dejé una palabra que pasa a ser clave. Jesús enseña contra el divorcio. ¿Y cuáles son las únicas posibilidades, las únicas situaciones en donde se podría llegar a contemplar esta idea según Jesús? Dice, el adulterio y la fornicación. Ahora, cuando la leemos en español, obviamente esto mucho no nos dice. Pero la palabra que el autor del Evangelio de Mateo utiliza para luego traducirse al español en fornicación es la palabra porneia. Y la palabra porneia quería decir inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la homosexualidad? ¿Estoy yo de alguna manera presuponiendo que las relaciones homosexuales son inmoralidad sexual? No, yo no lo estoy presuponiendo. Lo que sí, una buena exégesis del texto nos permite a nosotros creer que Jesús sí lo presuponía. ¿Por qué? Porque Jesús en reiteradas oportunidades muestra que Él no vino a destruir la ley, Él no vino a estar en contra de la ley, Él vino a cumplir la ley. ¿De qué ley está hablando Jesús? Está hablando del Antiguo Testamento, particularmente de lo que los judíos llamaban Torá. Ahora, según la Torá y particularmente el libro de Levítico, la homosexualidad es una abominación en términos morales. Entonces, cuando Jesús habla de inmoralidad sexual, dentro del contexto de la enseñanza levítica, incluye la homosexualidad. ¿Se entiende? Entonces, ese argumento de que Jesús no enseñó contra la homosexualidad ante las evidencias queda desarticulado por completo. El salón de bodas estaba lleno de gente. Ok, esta es el extracto de una película ya muy pero muy antigua de Jesús, ¿no es cierto? Rabí. Y obviamente, a ver, lo tengo que ver todo, obviamente yo ya lo he visto este video, pero esta escena, y no hablo por encima porque el audio es muy malo, esta escena es la escena en donde Jesús, según los evangelios, recibe
la visita de un centurión, ¿no? Y resulta ser de que el siervo del centurión estaba enfermo y con una enfermedad de muerte. Entonces este centurión, se acerca a Jesús pidiéndole por favor que sane a su siervo. Ahora, el movimiento de teología queer, ha hecho popular una idea que carece de todo fundamento exegético, carece de todo fundamento escritural. Y cuando me refiero a la escritura no estoy presuponiendo la inspiración divina, sino más bien estoy indicando al documento original. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que el documento quiso decir en sí mismo? Históricamente, ¿cómo se lo ha entendido? Ahora vamos a ver cuál es esta idea que estos teólogos queer están tratando cada vez más de popularizar. Escuchemos. Ve a tu casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Bueno, lo cierto es que la palabra utilizada por el centurión romano fue el término pais, que estudios más recientes han demostrado que no significaba siervo o esclavo, sino más bien novio o pareja. Es decir, el centurión romano estaba pidiendo por la vida de su pareja gay, al que él amaba mucho. ¿Le dijo Cristo, arrepiéntete pecador, deja el camino de los falos y vuelve a mí? No, lo exaltó por tener mucha fe. No sé, la escena real debió ser algo más o menos como esto. A ver, bueno, listo. Hasta acá nada más porque este es el último de los argumentos que utiliza. No voy a responder al caso del país. ¿Por qué? Porque ya hice otro video con respecto a ese tema y dando suficientes razones del por qué esta interpretación es una payasada hermenéutica, ¿se entiende? Lo dejo en la descripción de este video, al video del país, del siervo, para que ustedes mismos puedan ver por qué es que se rechaza esta idea y algún que otro loco anda diciendo de que esta es la mejor interpretación al texto. Sin nada más para decir, espero que haya sido interesante, al menos mi opinión con respecto a este video. Quisiera saber sus opiniones y que me lo dejen saber en sus comentarios. Vuelvo a repetir, este video no tiene como intención ofender a nadie, no tiene como intención lastimar a nadie, no tiene como intención que se genere un ida y vuelta desde lo personal, ¿está bien? Yo solamente estoy respondiendo una serie de afirmaciones que creo que son terriblemente erróneas y creo tener el suficiente fundamento como para poder rebatirlas, ¿está bien? Vuelvo a repetir, esto no es un ataque personal hacia Lord Gerard, perdón. Dios les bendiga a todos, esto fue todo por hoy, mi nombre es Santiago Alarcón y nada, si te gustó el video, dale un like, suscríbete, déjamelo saber y sigamos conectados en nuestras redes Instagram y Facebook, que siempre algo ando haciendo por ahí. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.